Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Gus Walker para darles la más cordial y atenta bienvenida a este canal. Este video se va a tratar sobre cómo limpiar, cómo darle mantenimiento a los cabezales y en base a las constantes preguntas, consultas que me han hecho usuarios en el canal, concretamente en los videos de videocámaras, sin importar si son Video 8, High 8, Digital 8, cualquier videocámara que sea de cassette. Vamos a explicar el principio, cómo es que funcionan y vamos a dar tips para cómo limpiar los cabezales en esas videocámaras. Y bueno, tenemos en este caso un combo VHS DVD descubierto que la verdad pues ya no funciona, pero lo vamos a usar como ejemplo para que puedan comprender exactamente el funcionamiento, que es el cabezal, etcétera. Esto porque les digo, hay personas que siempre me preguntan, y es la misma pregunta, ¿ok? Es la misma. Mi videocámara no se observa nada, la pantalla está azul, no se escucha, no se ve nada al cassette, lo expulsa, bla 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 bla. Siempre es las mismas preguntas y bueno, vamos a dejarlo aquí eh, pues bien claro el asunto, ¿ok? Este video lo vamos a poner en la descripción de todos los videos que tenemos ahí de videocámaras, precisamente para que no vayan a preguntar y se vayan directamente a este video, ¿ok? Bien, cuando yo menciono cabezal en un equipo de estos o en una videocámara, me refiero a esta pieza, ¿ok? Estoy usando un VHS a manera de ejemplo porque si me voy a lo que es explicar usando meramente una videocámara va a ser más complicado, inclusive para poder visualizar, enfocar, como son piezas que van a estar 3, 4 veces más reducido, va a ser más difícil explicar. Entonces puedo usar el principio de una VHS, que es lo mismo, para poder que ustedes me comprendan mejor y puedan determinar o tener una mejor información o una mejor base de datos sobre qué es lo que posiblemente esté sucediendo con su videocámara, ¿ok? Muchas veces es algo tan sencillo, tan fácil, que bueno, puedes salvar tu cámara y ahorrarte pues un dinero, ¿ok? Eh, También este canal, por lo general, este canal es demostrativo, no es un canal sobre cuestiones técnicas o bueno, yo no soy técnico, pero hemos visto varias cosas ya a lo largo de los años. Entonces, este canal se trata de demostrar equipos, más no es de reparaciones ni encontrar fallas, bla, bla, bla. ¿Okay? Bueno, el principio de cómo funciona o cómo se reproduce un cassette en una videocámara. Es lo mismo que estamos viendo aquí en VHS. Introduces el cassette, va a salir la cinta, va a pasar por acá. Bueno, va a hacer esto, va a pasar por el cabezal, va a hacer un recorrido, ¿no? Generalmente va a ser así y así y se va a pasar por todos estos puntos, ¿ok? Va a ser un recorrido. Todas estas piezas se mueven, obviamente, todo es electromecánico y el cabezal no va a ser más que un electroimán, ok, es un electromagneto. Aquí pueden ver precisamente que esta pieza tiene aquí un imán circular adherido aquí a la pieza y todas estas bobinas van a actuar también como electroimanes. También esto que se alcanza a ver aquí, estas ranuditas, también van a ser imanes, ok. De hecho son lo que les va, eh, es por lo que se identifica cuántas cabezas tiene una videocasetera, ok. Entonces, como pueden ver, en este caso el aparato, ya como es un equipo que tengo meramente para piezas, para cuestiones como este tipo de práctica, o ya ven que está sucio el cabezal, entonces las videocámaras, al no usarlas, al tenerlas abandonadas por mucho tiempo, se suelen contaminar. Como pueden ver, tiene contaminación. Entonces, lo ideal es que el cabezal esté sumamente limpio, impecable, brilloso, que esté finísimo. Entonces, para poder que reproduzca bien las cintas. ¿Ok? Muchas veces, a pesar de que el cabezal esté
completamente limpio, que esté impecable, aún así te va a dar problemas o simplemente no va a reproducir el cassette. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en esta zona, miren, concretamente lo que es el rodillo, aquí, este rodillo que ven ustedes, aquí va colocado un rodillo de goma. Vamos a ponerlo aquí, un rodillo como el que están observando. ¿Qué es lo que hace este rodillo de goma? Vamos a ponerlo, por ejemplo, sí, así. Muchos tienen aquí como que un lado. Generalmente no queda así de flojo, es solamente lo estoy simulando para que me comprendan. Es un ejemplo solamente, el correcto va a quedar un poquito, no va a quedar tan bailador. Y por lo general van a tener un seguro o una contraparte, una contra aquí de plástico. Va a ir insertada presión y va a servir para que precisamente el rodillo no se bote. ¿Okay? ¿Qué pasa si no tiene ese rodillo de goma? Si no lo tiene, vas a introducir tu cassette, no importa cuál sea de aquellos. Vamos a dejar a un lado estos y suponiendo que fuera un cassette como ese o un mini DV, ¿ok? Si tú introduces el cassette, la cinta va a hacer su recorrido, pero al no tener el rodillo de goma no va a poder planchar la cinta con este rodillo metálico que ves aquí. Entonces automáticamente la videocámara va a expulsar el videocassette y muchas veces va a aparecer error o un código de falla en el caso de los Sonys, con el cual si tú lo consultas por internet te va a dar un significado, así como los códigos de falla de la computadora de vehículos Full Injection, también te va a dar un significado ese código. ¿Okay? Entonces muchas veces al destapar estos equipos, las VHS, nos encontramos que no está el rodillo en su lugar, que anda todo aquí suelto, bailando por dentro, ahí todo rodando. Entonces lo que hay que hacer es volverlo a colocar, ponerle su contra y listo. La película va a reproducirse perfectamente. Ahora, si no lo tienes el rodillo, tienes que conseguir un rodillo que sea del mismo tipo el que tenía, ok, dependiendo de la marca y el modelo del equipo. Ok, esto es un rodillo, más o menos para que se den una idea, la dimensión, pero en el caso de las videocámaras va a ser esta dimensión, mucho más pequeño, más finito, miren ahí está, más finito, es más especial, es más pequeño uno con el otro, miren, ahí está la diferencia. Ok, prácticamente este cabe ahí adentro, ¿no? Miren, sí. Ahí nada más para que se den una idea la diferencia entre cada uno. ¿Okay? Entonces, cuando el rodillo de goma no lo tiene, te va a dar la falla con que el cassette no puede reproducirse. Lo colocas otra vez el rodillo de goma como debe de ser y tu problema va a quedar resuelto. ¿Okay? A pesar de que esto esté limpio, si no lo tiene el rodillo de goma, va a tener fallas. Ahora, si el rodillo de goma está colocado correctamente, tiene su seguro, todo bien, deberás de intentar darle una limpieza al cabezal. ¿Okay? Cuando digo una limpieza, vamos a limpiar las partes, estas partes cromadas, ¿okay? Todo lo que se ve brilloso, aquí también, parte de, porque todo esto, miren, por ejemplo, de aquí donde está esta línea para arriba, ¿ok? De aquí para abajo no importa, pero aquí para arriba, ¿ok? Aunque por ejemplo en las videocámaras, al ser mucho más reducido esto, eh, ahí prácticamente vamos a agarrar parejo, vamos a limpiarlo todo así como va, porque precisamente como es más pequeño no vamos a alcanzar a distinguir bien, como en este caso, de la raya hacia arriba o de la raya hacia abajo. Ahí vamos a agarrar parejo, lo vamos a limpiar tal cual. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en uno de los videos, no recuerdo exactamente en cuál, pero yo sé que es en una de las videocámaras de Sony. Hay una chica que le hizo una limpieza con una brocha de maquillaje. ¿Okay? Muchas veces es tan superficial la mugre que tienen, o sea, cuando digo mugre me refiero al polvo, ¿no?
las impurezas es tan superficial que solamente con una brocha de maquillaje fina, no cepillos, no hay que usar cepillos, no hay que usar cosas duras, ¿ok? Hay que usar brochas muy pero muy finas. Ella no sé cómo lo habrá hecho porque sí está reducido. Cuando ahorita les voy a mostrar unas videocámaras y se van a dar cuenta de lo que me refiero. Entonces, con una brocha, suponiendo que este es mi brocha, ¿no? Entonces, irle pasando la brocha muy apenas, muy finamente al cabezal, ¿ok? Esto también por donde va a pasar la cinta, todo esto, tratarle de tumbar pues las pequeñas partículas que pueda tener de polvo, ¿ok? Esa es una opción, es una limpieza en seco con brochas de maquillaje. La chica sí le funcionó y me había comentado que estaba de vuelta otra vez reproduciendo sin problemas. Ahora, si haces ese procedimiento y aún así con la brocha no te da resultado, sigue la falla, porque sí suele pasar, vamos a aplicar entonces la limpieza con lo que es papel y alcohol, ¿ok? Por ejemplo, este es un papel pues ya que tiene impresión, ¿no? Ya es algo que tenemos aquí impreso, miren, ahí está impreso, ¿ok? Lo que vas a hacer, vas a tomar un papel que esté 100% sin usar, ¿ok? No que esté impreso de nada porque al empaparse de alcohol, si tiene impreso algo va a salir contraproducente porque esa tinta se va a quedar embarrada aquí en el cabezal y va a salir contraproducente, ¿ok? Debe de ser una hoja de papel 100% limpia, ¿ok? Esto es solamente un ejemplo, no es exactamente que agarres cualquier hoja o inclusive un periódico, no. Un papel 100% sin usar, ¿ok? El papel no lo vas a agarrar así exactamente, vas a agarrar un trocito dependiendo del caso, vas a agarrar un cachito, por ejemplo este cuadrito, así un pedacito, le vas a echar alcohol del 96, unas dos, bueno dependiendo, dos, tres gotitas que se impregne bien. Vas a tomar la hoja, okay, por ejemplo, a ver, vamos a romperlo aquí. Permítame un poquito para romper aquí la hoja, hacer más o menos la simulación. Ahí está. Yo voy a agarrar esto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, suponiendo que ya es mi papel de limpieza, inclusive lo puedes hacer un poquito más grande, no hay problema. Suponiendo que este papel ya está empapado de alcohol, ¿ok? Lo que vas a hacer, lo vas a repegar contra el cabezal y le vas a dar vuelta, ¿ok? Recuerda que el papel va a estar impregnado de alcohol. Con el dedo lo vas a repegar y con el otro vas a estar rotando el cabezal varias veces hasta que se esté limpiando, hasta que ya quede impecable, ¿ok? Que quede 100% brillante como espejo, ¿ok? Así, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, lo estoy haciendo en seco y ya está soltando algo. Muchas veces se puede hacer en seco también, no pasa nada, pero me gusta más cuando se utiliza el alcohol porque el alcohol puede tumbar cualquier cosa, lo disuelve, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de los equipos Sony, este combo que estamos demostrando es un Sony. Y hay una cosa que no me gusta de los Sony, aparte de que son equipos muy muy frágiles a la hora de enviarlos, ¿ok? Es esta cosa que tiene acá al fondo. Esto, si pueden ver, es una espuma, ¿ok? Pero esta espuma ya prácticamente ya se dañó. Entonces, por ejemplo, Sony tuvo la buena idea de poner un autolimpiador, ¿ok? Cada, cada cierto recorrido de la cinta hace esto o hacía esto, lo repegaba y la esponja se encargaba de limpiar. Hacía lo que estábamos haciendo hace unos momentos, repegar la esponja, gira el cabezal automáticamente y lo está limpiando, es la autolimpieza. Pero después de un cierto tiempo o de periodos extendidos de tiempo, más si por ejemplo los equipos han sido expuestos a temperaturas altas, a humedad, etcétera, etcétera, la esponja
se deteriora y lo que va a hacer es que se va a volver chiclosa, y al volverse chiclosa se va a quedar untado a lo largo del cabezal, va a contaminar lo que es aquí los magnetos también, los imanes, y todo este cabezal va a quedar pegosteado como chicle, ¿ok? Va a quedar bien feo, ¿ok? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en los equipos que tienen este sistema, ahí no te va a servir lo que es la brocha, no te va a servir tampoco la limpieza con papel en seco. Lo que te va a servir es precisamente lo que te acabo de indicar: una hoja de papel, una tomar una pieza, una hoja de papel, impregnarla de alcohol y precisamente hacer lo que el autolimpiador hace o hacía, pero con alcohol hasta que se le caiga todo. Y ahorita, por ejemplo, miren, la estamos haciendo en seco y ya está dejando aquí residuos o indicios de contaminación. Entonces, si le pones alcohol, si le agregas alcohol al papel, va todavía a soltar más mugre, va a quedar mejor la limpieza. Entonces, esa es una. En el caso de las videocámaras, en algunos modelos sí se va a poder hacer esta cuestión del papel, dependiendo el caso de cada modelo, ¿okay? Y en algunos otros vas a tenerte que auxiliar con un cotonete, ¿ok? Igual, empapado de alcohol, ir limpiando, por ejemplo, estas piezas que se ven aquí, que también son piezas que van a captar lo que es el audio. Hay que limpiarlos. Estos rodillos también hay que limpiarlos. Todo esto donde pasa las cintas, estos rodillos hay que limpiarlos bien. Este no, porque iba el de goma, no hay problema. Esta pieza que ven con el cable también hay que limpiarlo bien con alcohol. Estoy haciendo una simulación, ¿ok? El cabezal no lo vamos a limpiar con cotonete, ¿ok? ¿Por qué no lo vamos a limpiar? Muy fácil, no lo vamos a limpiar con el cotonete, porque como pueden ver, el cotonete tiene pelusa, es natural de estas cosas. Aquí agarró, mira nomás qué feo se ve esto. Bueno, vamos a ponerlo así, se ve menos. Ok, suelta pelusa, ok. Entonces, lo que va a pasar si tú limpias con el cotonete, vas a dejar pedazos, pelillos enganchados a los magnetos, ok. Entonces, por esa razón no se recomienda limpiar con el cotonete a pesar de que esté empapado el alcohol, porque van a quedar pequeños o muy finos pelitos que suelta el cotonete enganchados a cada uno de los cabezales de los magnetos que tiene ahí en las ranuras, ¿okay? Por eso se recomienda mejor utilizar una pieza de papel impregnado, limpias, así estás y listo, ¿ok? Esas son opciones para limpiar el cabezal de estos equipos. Y ya al estar limpio el cabezal, estar limpio todos los puntos por los cuales va a pasar la cinta, también estos son lectores de audio. Entonces, al estar todo esto limpio, vas a ayudar a que la imagen y el audio se escuchen bien, se vean y se escuche bien, ok. Entonces, esto es como funciona la cuestión de los cassettes, poniendo como ejemplo una videocasetera común y corriente, ok. Ahora vamos a traer aquí al frente lo que es una videocámara, ok, y van a ver exactamente que es lo mismo. Miren, para que vean que sí. Okay.
Por ejemplo, aquí tenemos una videocámara Canon. Es una Canon de 8 milímetros. Ok, ahí está. Bueno, le tuvimos que quitar la tapita aquí, que era lo que les decía. En muchos de los casos vamos a tener que quitar la tapita protectora para poder tener acceso a lo que es el cabezal. Observen bien, y el principio es el mismo. Este es un cabezal, el magneto este, y aquí está su cabezal. Miren, está el cabezal, este es el rodillo de goma, y acá es donde va el rodillo de goma también. Vamos a ponerlo para que vean exactamente. Es el mismo principio: cabezal, el rodillo de goma, estos también rodillos, que es donde va a apoyar la cinta. Ok, ahí están, miren, ahí lo pueden ver, son del mismo tipo. Ahí está, es lo mismo. Las aspas, su rodillo de goma, todo bien. Ahí está el cabezal. Le vamos a dar, a ver, voy a tratarle de dar vuelta. Ahí está, mira. Ahí puedes ver la ranura. Esta otra ranura. Y esta otra. Ok. Entonces es exactamente lo mismo que les mencionaba aquí. Estas ranuritas, que es exactamente aquí va a apoyar la cinta. Y cada vez que pase a una gran velocidad va a estar leyendo el contenido de la misma. Ok. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la videocámara, tomando como ejemplo una videocámara Video 8, si se fijan, pues ya el espacio ya se ha reducido bastante. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado por todo este mecanismo, no forzarlo y hacer las cosas muy pero muy con cuidado. Okay. Aquí se las van a tener que ingeniar, por ejemplo, en meter algún tipo de, no sé, puede ser algo así como un lápiz, algo que les ayude a apoyar y al mismo tiempo girar, o amarrar un palito con la hoja, qué sé yo, alguna forma, ingeniársela para hacer lo que hice acá, hacerlo aquí, ¿okay? Que es repegar la hoja de papel y darle vuelta, de alguna forma darle vuelta para que se esté limpiando con la hoja impregnada. Ok, así es como le van a hacer. Entonces, por ejemplo, ya aquí en el vídeo 8 ya se está poniendo más difícil porque casi no hay espacio. Incluso algunos modelos tendrías que desarmar casi toda la videocámara, quitarle todo aquí. Vamos ahora a poner un ejemplo de cómo se observa en una videocámara mini DV, que es todavía más reducido el espacio. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, una videocámara Samsung, que casi también Canon comparten el mismo dimensión. Ahí está, miren, está, y allá al fondo ahí pueden ver el cabezal. Ahí está el cabezal, apenas alcanza a distinguir, miren. Está el cabezal y también tiene las mismas piezas, es el mismo concepto. Hay que limpiarlo también y habrá que quitar, por ejemplo, la tapita para poder tener acceso. Ok, esta tapita de plástico que tiene unos tornillos muy finos y tiene variaciones en cuanto a lo largo de cada uno de ellos. Ok, unos quedan un poquito, son más cortitos, otros más, un poquito más largos, etcétera. Ok, está, pero al principio es el mismo. Esa como rueda que se ve inclinada es el cabezal, así como lo demostramos también aquí en
en la videocámara de Video 8 también es el cabezal. Entonces, si se dan cuenta, pues solamente va a variar lo que es el tamaño, el tamaño del cabezal de cada modelo y qué tan difícil sea acceder a él. En este caso, por ejemplo, aquí fue más fácil. Quitamos un par de tornillos de cruz. Aquí tendríamos que quitar más tornillos y poder para poder tener el acceso. Igual aquí casi no me permite distinguir, pero igual lleva un rodillo de goma, que de hecho no estoy seguro si a este modelo de videocámara se lo quitamos. Creo que sí, ese pivote que se ve aquí al centro se lo habíamos quitado, creo. Pero bueno, entonces ahí está. Ahí se alcanza a ver, por ejemplo, el seguro de plástico que les había comentado. Miren, ahí está. Ese es el seguro de plástico que lleva el rodillo de goma. Por ejemplo, si yo agarro este rodillo y lo jalo con fuerza hacia mí, hacia arriba, va a salir el seguro. Muchas veces hay que tener cuidado porque sale botado y como es plástico, pues no escuchas bien dónde pueda caer, ¿no? Hay que tener mejor aquí como que un trapo encima y jalarle y ya. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, si no tienes lo que es los cassettes limpiadores, lo haces de la forma en que yo te había comentado. Si después de checar lo que es la limpieza, el rodillo, el sistema del carrete que no esté fallando, es decir, que introduzcas el cassette, que se acople todo bien. Si todas esas tres cosas están bien y aún así la videocámara sigue teniendo problemas o da un código de error o está en modo seguro, etcétera, ya sería otra cuestión de verlo más a profundidad. Algunos modelos de videocámaras se ponen en modo seguro cuando han estado después de mucho tiempo sin uso y hay que volverlas a conectar o dejarlas un tiempo conectadas para que todo lo que son aquí los circuitos, que los capacitores, los chips, etcétera, vuelvan a cargar y estén ya listos. Otra cuestión, por ejemplo, aprovechando el video, Sony, lo que son los combos DVD, VHS, por lo general, aparte de que son delicados para enviarlos y llegan todos pues hechos ahí con fallas internas, una de las cuestiones es que tienes que conectarlo. Cuando lo conectas hay que esperar, darle unos 5 minutos a que esté conectado. No es así como que llegas, lo conectas y ya de inmediato lo vas a prender y que ya esté reproduciendo. No, hay que darle tiempo. Sony es de la marca que así es como que espérame un poquito y ya después de ese tiempo ya va a funcionar bien. La mayoría de equipos llegas y los conectas y no hay bronca, ya empiezan a funcionar todo bien. Pero así es, amigos, este es el principio de lo que es el cabezal. Entonces hay que hacerlo de esa forma. Si no tienen los cassettes limpiadores, hay que hacerlo manualmente. Recuerden tener mucho cuidado aquí con las piezas. Este rodillo de goma que es muy importante. El cabezal y el rodillo de goma que es de lo más común. Y en lo que es por ejemplo, los cabezales, en el caso de los cassettes de audio, en estos, por ejemplo, simple y sencillamente va a haber pues un magneto fijo, no giratorio. Entonces ese magneto también lo vamos a limpiar prácticamente con puro cotonete impregnado de alcohol también. Y los rodillos por donde va a pasar la cinta, porque claro, las caseteras tienen su rodillo de goma también, o rodillos cuando son autorreversibles, que tienen dos rodillos de goma en cada lado. Por ejemplo, vamos a tener que limpiar, pero muy bien, este tipo de rodillos, los metálicos, porque en las caseteras de audio
se suelen oxidar mucho. ¿Ok? Entonces presionar botón adelantar o regresar y estar así impregnado el cotonete y estar limpiando. Vamos a hacer después un video para no mezclar tanto aquí los temas, porque creo que ya nos desviamos un poco. ¿Ok? Vamos a hacer después un video sobre cómo limpiar una casetera así bien manualmente, ya que por ejemplo si tú utilizas un cassette de este tipo, va a limpiar lo que es el cabezal fijo en los sistemas de audio, pero no va a poder o no va a alcanzar a limpiar lo que son los rodillos metálicos, que es donde generalmente se les acumula óxido y hace que los cassettes se escuchen mal, se muerdan las cintas, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, esto sería todo de mi parte. Ahí lo tienen. Esto es cómo funcionan los cabezales. Y espero que les haya servido mucho este video, ¿ok? Y tengan una mejor base para poder, pues, diagnosticar o en el mejor de los casos salvar su videocámara y darle todavía un buen uso, ¿ok? Ahora sí, vamos a llegar al final del video. Si les gustó, por favor, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, comenten. Estamos aquí a la orden, ya saben, a pesar de que no es un canal técnico de reparaciones, atendemos aquí los comentarios, las inquietudes de todos los usuarios y pues en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues finalmente muchas gracias. Les mando un cordial saludo, que estén muy bien y nos vemos próximamente en las próximas entregas. Saludos, gracias.